Buenos días, bueno, depende de dónde estén. Buenos días a todos. Eh, Alexis Jardines por aquí, de nuevo. Aquí voy otra vez en este canal que, como ya ustedes saben, pues trata por lo menos de buscar respuestas, ¿verdad? A las preguntas. No nos gusta aquí decirle a la gente lo que ellos pueden buscar en internet por sí mismos. Así es que, suponiendo que ese trabajo lo hagan ustedes, ¿verdad? Y busquen los lugares comunes en la ciencia, lo que todo el mundo dice, etcétera. Pues después por último, vengan aquí a encontrar soluciones con nosotros aquí, en un trabajo conjunto. Hoy toca, como les había prometido, continuar el tema del vídeo anterior. Vamos avanzando poquito a poco. ¿Qué pasa con esto? Que en el vídeo anterior vimos las opiniones de varios, concretamente 3 físicos destacados de la actualidad acerca del tema de la gravedad, y pudimos darnos cuenta que realmente no tienen, bueno, la verdad que es tampoco dramático el vídeo, vean al final, porque ni siquiera en ese momento en que se le pregunta qué es la gravedad, ni siquiera tienen respuesta para eso. Entonces, por otra parte, les sintetizo lo que había llamado en el video anterior los hitos en el tema de la gravedad. Ustedes saben, las cosas fundamentales, esto lo podemos resumir a 3 momentos fundamentales. El trabajo de Newton en este sentido, o sea, la formulación de la ley de la gravedad, ¿verdad? Ley de gravitación universal. La idea que está detrás de esto es que los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, la distancia que separa estos cuerpos. Esto se los digo porque para que recuerden, este es el momento de ruptura, aquí empieza toda esta cosa, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque vean cómo la masa está ligada, inextricablemente ligada al tema de la gravedad, o sea que eso es una cosa que no se concibe, la gravedad sin masa, ¿okay? No tiene ningún sentido. Pero bueno, así funcionó la humanidad con la ley de Newton, de la gravitación, hasta que llegó Einstein y provocó un movimiento de ruptura ahí. La gravedad ya no es una fuerza, esto fue una cosa violenta, ¿no? No es una fuerza la gravedad. No se sabe lo que puede traer esto como consecuencia, porque bueno, está bien, es tremenda jugada, pero al no aceptar que es una fuerza, todo cambia. Entonces, ese todo hay que explicarlo, ¿verdad? No quedarse en la superficie de lo más contento diciendo, no, es una cosa geométrica, es la curvatura del espacio-tiempo. Sí, está muy lindo, pero bueno, eso trae muchas consecuencias detrás que debería satisfacer el hecho que la gravedad sea una curvatura, ¿no? O producida por la curvatura. En la vida real, al final la masa curva el espacio-tiempo y esa curvatura es la gravedad, ¿no? Pero bueno, con eso hay que explicarlo todo, no solamente decir, bueno, la gravedad es esto, ¿no? Todas las consecuencias que pueda traer, ¿no? Entonces, en este sentido, ya la gravedad no es una fuerza. Y como lo decía, sigue siendo acorde a todo el pensamiento de Einstein, un asunto geométrico. Recuerden que yo les he dicho varias veces que Einstein geometrizó la física del pi al pa, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, incluso, lo curioso es que incluso en una dimensión geométrica se necesita la masa, porque si no, no tiene sentido la gravedad. Aún así, aunque usted la convierte en algo geométrico, pues sencillamente necesita la masa para explicar esa misma curvatura. Y aquí hay un problema que la gente ha pasado por alto. La masa es algo que tiene lugar en una dimensión, más bien en un plano físico, ¿verdad? En el sentido más trivial de la palabra, más bruto de la palabra, y sin embargo la curvatura es un asunto que tiene, el sentido lo tiene solamente en un espacio geométrico. Entonces, ¿cómo conecta la geometría con un objeto físico concreto, con una cosa física? Bueno, es un poco difícil de imaginarse eso. No obstante, lo que me importa a mí es destacar que sin la masa, esa curvatura no tiene lugar, ¿okay? Sigue estando la masa como lo definitorio en la gravedad. El tercer momento que pudiéramos destacar aquí, que esto se los dije en el video anterior, solamente estoy resumiendo, pues sería el tema de la materia oscura, ¿no? Otro problema que que sería un paso tercero a partir de Einstein, es el tema de la materia oscura. Este descubrimiento es una materia. Ahora, ¿qué pasa con esta materia?
que, como les decía, es una materia que de hecho no es materia, porque no se puede interactuar con ella, no hay manera ni siquiera de constatar que emita radiación, no emite radiación, no es visible, no es una cosa que uno dice, pero bueno, ¿cómo puede ser posible que esa materia oscura, que tiene esa naturaleza, recuerden que también se inventó la hipótesis de los WIMPs, estos WIMPs, pues lo estoy leyendo en español, ¿no? Pues sencillamente son como una especie de partículas que no son partículas y que no interactúan con nada. Te atraviesan el cuerpo como si nada, ¿no? Es una cosa increíble porque tú dices, bueno, pero si tienen masa tiene que haber alguna interacción. Entonces el asunto es que aún así, con esa característica tan rara que tiene la materia oscura, que es una materia que no es materia, fíjense bien esto, una materia que no es materia, con la cual no se puede interactuar. ¿Qué puede ser eso? Y sin embargo, corresponde al 85%, vamos a tomar esta cifra, ¿no? Poco más, poco menos. A veces, generalmente, un poquito más. Pero vamos a tomar esta cifra como medida, ¿no? Corresponde al 85% de la masa del universo. O sea que toda la masa del universo prácticamente es materia oscura. Y esto no debe extrañar, porque si usted va a ver cuál es el porciento de la masa de un átomo, usted va a ver que la cantidad ínfima que hay de masa ahí. Entonces, las cosas están hechas más bien de vacío que de masa. Ahora, ese vacío, ¿qué cosa es? Ahí donde está la clave. Pero bueno, ¿cómo es posible que las cosas estén hechas más de vacío que de masa? Y la materia oscura viene siendo como un vacío que no es un vacío lleno, o como una materia que no es materia. Es una contradicción, porque no podemos pensar esa cosa tan rara, ¿no? Entonces, pero es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta masa que no interactúa, que no emite radiación, sin embargo se revela debido a la atracción gravitatoria. Y tú dices, pero bueno, aquí tenemos una masa que no es masa y tenemos gravedad. Ya esto dispara las alarmas, ¿no? Entonces vamos a continuar con la lógica de lo que veníamos desarrollando anteriormente. Recuerden que teníamos un vídeo pendiente por terminar de analizar, que era el vídeo del canal Veritasium, ¿verdad? Creo que no me acuerdo, creo que se llamaba la gravedad no es una fuerza. Yo les había dejado esa segunda parte para el vídeo anterior, no me dio tiempo, ¿no? Entonces se los voy a terminar aquí. La idea es, bueno, la gravedad parece una fuerza, entonces, al mismo tiempo, y no es una fuerza desde el punto de vista newtoniano, no lo es desde el punto de vista einsteiniano, relativista. Para Newton, recuerden que es una fuerza de atracción de los cuerpos con masa. La gravedad está ligada a la masa, sin embargo, lo que ella define es el peso. Es interesante esto, porque lo que define la gravedad es el peso de los cuerpos, ¿no? Entonces, para Einstein, la gravedad no es una fuerza, como ya les había dicho, sino que producida por la curvatura del espacio-tiempo. De hecho, es la curvatura esa misma. Entonces, hay un espacio-tiempo independiente de los cuerpos. Fíjense bien, analicen esto con calma. Habría entonces un espacio-tiempo en esta fotografía, ¿no? Es relativista, que sería independiente de los cuerpos con masa. Está el espacio-tiempo y están además los cuerpos con masa, flotando en él, o como se le quiera llamar. Ese tejido existe, a su vez, ¿dónde? Es la pregunta, porque si usted tiene un espacio-tiempo que es susceptible de ser curvado por un cuerpo con masa, ¿verdad? Entonces, este cuerpo existe como en un espacio-tiempo. Es la famosa idea de la malla, de la cama elástica. Unos dicen que está bien, otros dicen que está mal. Pero eso no es lo importante aquí. El asunto es que además de los cuerpos y el movimiento, existe un espacio-tiempo que lo soporta de algún modo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de ese espacio-tiempo? ¿O cómo se puede concebir un cuerpo, la idea de un cuerpo, abstrayéndose del espacio y del tiempo y del movimiento? Porque ¿de qué está compuesto los cuerpos? ¿De masa nada más? No. No es así, ¿no? Entonces, yo le decía, ese tejido espacio-tiempo existe ¿dónde? ¿No? Para eso no hay respuesta. Ya no hay respuesta. ¿Qué vamos a decir, no? Pues recuerden esa paradoja de los antiguos filósofos griegos que decían, bueno, si el espacio, las cosas existen en el espacio sube, ¿dónde existe? En otro espacio, y ese espacio ¿dónde existe? Así hasta el infinito, ¿no? Entonces, esta manera de concebir el movimiento y ver la dinámica de los cuerpos como algo que evoluciona en espacio y en tiempo, señores, parece que está dando
parece no, yo estoy convencido, está dando señales de agotamiento desde el mismo momento en que surgió todo esto, que fue Zenón de Elea. Ese fue el primer filósofo que hizo física, vamos a decirle así, antes que nadie. Zenón de Elea observó, analizó el movimiento, el espacio y el tiempo, la continuidad, la discontinuidad y formuló unas paradojas que todavía no tienen solución. ¿Me entiendes? Todo empezó por ahí. Pero empezó criticando justamente la idea de que los cuerpos evolucionan, se trasladan en el espacio y en el tiempo. O sea, criticando la idea de las trayectorias dinámicas con que trabajó la física después. No se le hizo caso a Zenón y mira dónde estamos, a dónde hemos venido a parar, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí, que le decía, ya no hay respuesta para la pregunta anterior de ese tejido a su vez dónde existe, ¿no? Si es independiente del espacio y del movimiento de los cuerpos. Bueno, pues no hay respuesta, ¿no? Es solo geometría. ¿Es solo geometría? Preguntemos. No, tampoco. Eso no es una respuesta. ¿Por qué los cuerpos caen hacia el centro de la Tierra? Vamos a hacer esta pregunta, que es clave aquí. ¿Por qué los cuerpos caen hacia el centro de la Tierra? Esta es la pregunta que genera la curiosidad y búsqueda de la gravedad. Todo se reduce al movimiento de caída libre. Ese es el meollo de todo. Y, by the way, déjenme hacer una preguntita. ¿Por qué la Tierra? Uno se pregunta, ¿no? Esa pregunta la puede encontrar donde quiera, porque es una duda razonable. ¿Por qué la Tierra toda no cae hacia el Sol? Si las leyes funcionan de esa manera, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí la respuesta que hay es que existe un equilibrio entre la gravedad y la alta velocidad orbital de la Tierra en este caso. Entonces, ese equilibrio es el que mantiene a la Tierra, ustedes saben, orbitando, y por eso no cae hacia el Sol. Yo particularmente me parece que hay falta algo más. Yo no me puedo dar satisfecho con eso solo, ¿verdad? Porque podríamos empezar a buscar, a ver si todo eso entonces aplica a otros sistemas, a otros planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo estamos haciendo depender de qué, de la alta velocidad orbital de la Tierra. Y una combinación, un equilibrio con una gravedad que no sabemos qué cosa es ni cómo se manifiesta. Entonces esto no tendría ningún valor. Si usted me dijera, bueno, yo sé lo que es la gravedad es esto y esto y esto, aquí no hay discusión, entonces va a entrar a jugar en esta ecuación de explicar por qué la Tierra no cae en el Sol y este es su papel, etcétera, etcétera. Pero es que cuando a usted le conviene, la gravedad es una fuerza y cuando no le conviene es una curvatura. Entonces así no podemos. Yo todavía no estoy satisfecho con la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué la Tierra no cae hacia el Sol? Bueno, búsquenme una explicación un poquito más coherente, ¿verdad? Porque si no fuera una fuerza la gravedad, entonces ya hay que meterse el cuento otra vez de la relatividad, tú sabes, bueno, que si ustedes están conformes con eso, yo ya hasta el momento en que ya tú cambias todo el escenario y dices, bueno, que es un asunto geométrico, es una curvatura, bueno, está bien, hasta ahí llego, pero bueno, cuando usted me quiere explicar entonces con la curvatura que la gravedad no cae en la Tierra y ya, entonces tiene que apelar a una fuerza de gravedad tipo newtoniana para combinarla con la velocidad orbital de la Tierra, ya vamos a ser un poco serios, ¿verdad? Vamos a ser un poco más consecuentes con esto. No veo que sea suficiente esa explicación. Entonces, vamos a la pregunta de nuevo que es clave. ¿Por qué los cuerpos caen hacia el centro de la Tierra? ¿Verdad? Está la clave de todo. Si explicamos eso, pues podemos explicar la gravedad y entenderla. Pero, wow, qué difícil es, ¿verdad? Parece una cosa sencilla. Recuerden cómo terminó el video anterior, yo haciéndole el cuento, relatándole lo que sucedió en aquel panel de científicos, que el moderador tiró una bola de papel hacia abajo al final, la tiró así delante de ellos y le preguntó qué es la gravedad y nadie pudo responder. Una cosa tan elemental. Parece que fácil no es. Entonces yo me voy a quedar en la pregunta. Yo voy a decir, ¿por qué los cuerpos caen hacia el centro de la Tierra? Palabra por palabra. ¿Qué estoy diciendo yo ahí? ¿Verdad? Y la pregunta contiene todo esto. Puede que los cuerpos no caigan. Puede que no se trate de cuerpos. Puede que los planetas no floten en un espacio vacío, que los preexiste. No hay éter, no hay espacio-tiempo, no hay tejido geométrico espacio-tiempo, no hay campos, la idea de campos, no hay nada de eso, ¿no? Puede que no haya nada de eso, porque igual la idea es la misma, un campo, una idea de algo como que es independiente de los cuerpos y los determina bien como soporte, como modulación, como excitación, es la misma historia del éter, es lo mismo pero disfrazado, ¿entiendes? Entonces al final eso es un éter, no otra cosa, llámesele como se le llame.
Entonces, puede que no haya nada de eso. El éter en ninguna de sus variantes y disfraces. Puede que no lo haya. Y puede que solo hayan transiciones de la masa a la energía. Y viceversa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que el cuerpo genera eso que uno entiende como espacio vacío? Justamente cuando se mueve. El cuerpo se mueve y ese movimiento es la generación de ese espacio. Ese momento es lo que lo genera, no es que lo preexista. Pero ya eso, ¿cómo podríamos explicar eso? ¿Cómo podríamos entender que una cosa al moverse genera el espacio vacío, o como se le quiera llamar, o un espacio aparentemente vacío? Pero ¿cómo genera eso? Que no lo está preexistiendo, no hay un espacio que a tipo newtoniano, que es un estante que está aquí diciendo, a ver, floten, vengan para acá los cuerpos con forma de bola, redondos, y floten aquí. Floten y desplácense aquí. Eso no es así. No es así. Entonces, porque eso va en contra de la misma idea de movimiento. El movimiento es la síntesis espacio-temporal. Eso es una gran tautología ahí que no entendemos lo que estamos hablando. Tiene que ser generado justamente por el movimiento. Esa es la línea que viene de Hegel. Tiene que ser generado por el movimiento. Pero ¿cómo podría ser eso posible? Hegel no lo explicó tampoco. Entonces mi idea aquí es bien sencilla. Cuando el cuerpo se mueve, se desmaterializa. Pasa al modo energía, modo energético, y la energía no se puede pesar, no se puede ver. Ya es una cosa diferente, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de energía? En este caso sería energía cinética. Pero bueno, es solo una idea. Este video es altamente especulativo, ¿verdad? Aquí no hay nada definitivo. Estamos tratando de aproximarnos a una comprensión o a una respuesta más o menos satisfactoria, ¿no? Por ejemplo, piensen en la manzana de Newton. Entonces después queremos tener una unificación de la teoría cuántica de la gravedad. Y como yo les dije ya, no hay ninguna teoría cuántica de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que quieren unificar ahí? El gravitón no existe. ¿Qué gravitón ni gravitón? Además, dicho sea de paso, esto es un tema que voy a dejar pendiente, pero se lo voy a adelantar ahora por si se me olvida. Señores, lo cuántico no está en la cantidad mínima, ¿verdad? Aunque la palabra diga cuánto. La clave de la mecánica cuántica es el tema de la probabilidad, no el tema de un pequeño trozo de materia, que sería un cuánto, o de energía. En este caso más bien de energía. Pero no es ese minúsculo cuerpo, ¿verdad? O esa minúscula cantidad. Lo más importante aquí es la probabilidad de que esa cantidad no tiene realización, no tiene actualización hasta tanto usted no interactúe con ella. Mientras tanto permanece en un estado de probabilidad cuántica. Esa es la clave de la mecánica cuántica. Hay que entenderla así. Y no decir que cuantificación significa ser cada vez más chiquito y cada vez más pequeño y cortando en pedacitos hasta encontrar el paquete mínimo de energía. Eso no tiene ningún sentido. Eso no es la mecánica cuántica. Y por eso es que los físicos se han quedado sorprendidos, porque les salió el tiro por la culata. No esperaban que pasara lo que pasó. Y la entendieron en esa forma literalmente de cuantificación. Entonces ahora buscan un gravitón. Están buscando el paquetico mínimo de gravedad. Pero eso no es cuántico. Eso no es la mecánica cuántica. Se están olvidando de que eso se puede dar como materialización de un estado que lo preexiste. Y ahí está la clave. ¿De qué está hecho ese estado? ¿Qué cosa es? Cuando las cosas no son un sólido, ¿verdad? O un paquete de energía, o lo que sea. O vamos a decir más bien un corpúsculo, ¿no? Cuando uno tiene manifestación corpuscular, ¿no? Y lo que está atrás, antes de esa manifestación corpuscular, eso es lo que tiene todo el sentido. Y eso es lo que tenemos que ver. Piensen en la manzana de Newton. Vamos a leerla desde el punto de vista cuántico, más que inventarse un gravitón. La manzana de Newton, cuando está en el árbol, cuando está arriba, ¿verdad? Usted la toca, está en reposo, está interactuando con ella. Eso es masa. Pero cuando la manzana cae, ahí no hay masa ninguna, desde mi punto de vista, buscando una explicación a esto. ¿Cuándo va a haber masa? Cuando la manzana impacte en la Tierra. ¿Por qué? Porque el principio de la masa, ya le digo a usted, es el reposo.
es la interacción. ¿Cómo se genera la masa? Con la interacción, localización, colisión, ¿verdad? Porque estamos hablando del espacio, de ocupar dos cuerpos, no vamos a decir de ocuparlo, porque sería el modelo mismo que estoy criticando, sino que se materializa, o sea, se vuelve un sólido cuando impacta, cuando hay una colisión. Fíjense ustedes que ese mismo es el principio de la teoría de partículas. Hay que colisionar las partículas para que dejen un rastro y poder saber de qué estamos hablando. Porque si no, no hay partículas. No hay partículas que podamos decir, mira, aquí está la partícula, es esto, eso no. Hay que ponerlas a colisionar y entonces supuestamente dejan una ruta, ¿verdad? En la cámara de niebla, qué sé yo, y entonces eso es lo que uno estudia, esas supuestas trayectorias, que no son trayectorias. Recuerden que en la mecánica cuántica no existe el concepto de trayectoria. Pero bueno, lo importante es que la masa, a mi modo de ver, se genera en la colisión. No necesitamos el campo de Higgs, no necesitamos el bosón de Higgs, que al final no explica la masa, sino un 2% de la masa, que es una cantidad mínima irrisoria, que eso no te sirve para nada. Eso usted lo dice para autocomplacerse. Pero eso no es la generación de la masa, ni mucho menos, porque además el campo de Higgs ese todavía, por lo menos a mi modo de ver, me parece innecesario, ¿no? Entonces la física tiene que llamarse a capítulo, y un día, si tuviera más conocimiento de ella misma, yo creo que miraría con ojos más críticos todos estos inventos, porque hay muchos inventos que hasta premios Nobel se le han dado, ¿verdad? Y se hace porque no hay una explicación mejor. Entonces, como le decía, esa masa, ese cuerpo cuando cae, sería una contradicción que fuera un cuerpo, esa manzana de Newton, porque entonces tuviera disímiles velocidades que podrían ser infinitas en dependencia del sistema de referencia que usted tome. Y esto sería este trayecto que hay entre la masa, entre la manzana, digo yo, cuando se desprende del árbol y cuando choca, todo ese trayecto es sencillamente un estado de probabilidad de localización que se va a materializar cuando hay una interacción. ¿Cuándo es? Cuando choca con la Tierra. Eso es una visión cuántica del asunto. No necesitamos más nada, ni dividir el mundo en micro y macro. No hace falta, ¿verdad? Piensen en el experimento cuántico de la doble rendija. Pasa exactamente lo mismo. Usted dispara electrones aislados, o sea, un solo electrón, deja las dos rendijas abiertas y va a tener un comportamiento ondulatorio. ¿Por qué? Porque no está en ningún lugar. Lo que pasa es una onda de probabilidad por esas dos cosas. Que la onda de probabilidad es un ente matemático, no tiene realidad física. Se equivoca. Lo que está pasando por ahí es una onda de tiempo. Porque el movimiento es transición del tiempo al espacio, del espacio al tiempo. Y si no hay interacción, ese electrón no se convierte en un sólido, ¿verdad? Porque no tiene localización, no tiene nada, todo es bien coherente. Lo que va a pasar por ahí es una onda de tiempo. Es un proceso de temporización del electrón. Lo que está pasando por ahí no pasa masa, pasa sencillamente esa onda de probabilidad donde el electrón no está en ningún lugar definido. Tampoco lo va a encontrar. Se pasa como una onda, ¿verdad? Como una onda, pero no, desde el punto de vista corpuscular no lo puede localizar a menos que tape una rendija y deje una sola. Entonces ponga un detector y que el electrón interactúe con el detector y entonces se manifieste corpuscularmente. Si interactúa con el detector, pues no hay problema, ya él se va a manifestar corpuscularmente, ¿verdad? Va a tener localización y por lo tanto podemos hablar de corpúsculo, no de onda, ni mucho menos. Entonces, pero le pasa más o menos una cosa parecida a lo que le pasa a la manzana. Si usted ve la manzana con otros ojos, la va a ver que es un corpúsculo cuando está en el árbol y un corpúsculo cuando choca con la tierra. En ambos casos usted interactúa con ella y en ambos casos está localizada, espacialmente localizada, pero durante su trayectoria no lo está. ¿Quién explicó eso? Zenón dijo, si la quieren localizar va a estar en reposo. La única manera de localizar es pararla. Eso lo dijo Zenón. Y con toda su razón. Si la quieren en movimiento, no hay localización. No está en ningún lugar. ¿Entiendes? Y eso es lo mismo que dice la mecánica cuántica, no es otra cosa. Pero bueno, cada cual la entiende como le da la gana, ¿verdad? Vamos a seguir. Recuerden que vamos a retornar al vídeo del canal Veritasium, ¿verdad? Entonces, aquí pues... recuerden, entonces la gravedad no es una fuerza, eso es de lo que iba aquel vídeo, ¿verdad?
Y todo el mundo se dio por satisfecho por eso. Bueno, la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. Ya está. Ahí está. Y la gente lo entendió perfectamente y siguen con ese esquema, ¿no? Pero queda otra pregunta. ¿Qué es lo que curva el espacio-tiempo? La materia, la energía, la masa, todo el mundo curva el espacio-tiempo aquí. Esas son las respuestas, ¿verdad? Entonces, la gravedad está supuesta a ser un efecto de la curvatura del espacio-tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué no la masa? ¿Por qué no la masa es un efecto de la curvatura del espacio-tiempo? Bueno, porque la masa es la que curva el espacio-tiempo. El espacio-tiempo, a su vez, ejerce fuerza gravitatoria sobre los cuerpos, ¿no? Sobre las masas. Así que la masa curva el espacio-tiempo y el espacio. Entonces, viene la frase de Wheeler que analicé en el video pasado y demostré que era absurda esa frase de que la materia, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia, ya ni recuerdo cómo era. O sea, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, ¿no? Muy bonita y muy poética la frase, ¿no? Resulta que también se admite que la aceleración es igual a la gravedad, no olviden eso, y que esta aceleración produce la curvatura del espacio-tiempo. Estamos como que en un círculo vicioso de donde se seguiría que la gravedad es a su vez causa y efecto, ¿no? Vemos al mismo punto con la masa. La gravedad es un efecto de la curvatura del espacio-tiempo y la gravedad, entendida ahora como aceleración, produce la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, yo no sé, yo no le veo mucho sentido a esto. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué la aceleración se puede igualar a la gravedad? Bueno, mi respuesta sería, porque en ninguno de los dos casos hay masa. Y si no hay masa, no hay curvatura del espacio-tiempo. Esto se complica, ¿verdad? Todo indica que no hay curvatura de entes físicos, ¿verdad? Si el espacio-tiempo es un ente físico y no un ente puramente geométrico. Entonces, la única fuerza en un cuerpo cayendo es su peso, que es igual a su masa por su aceleración. Vamos a ver la formulita. ¿Ves? Ahí está. La única fuerza, como había dicho ya, en un cuerpo cayendo es su peso, que es igual a su masa por su aceleración. ¿Qué pasa con esa fórmula, no? Que estamos, recuerden el vídeo del canal Veritasium, ¿verdad? Cancelando la masa a ambos lados de la ecuación, todos los cuerpos caerían con la misma aceleración. Miren ahí, está cancelada la masa a ambos lados, ¿verdad? El misterio es por qué podemos cancelar las dos masas. Eso es lo que se pregunta el vídeo. ¿Por qué podemos cancelar las dos masas? La de la izquierda es la masa gravitacional. Mírenla ahí. Mientras que la M de la derecha es la masa inercial. Es decir, una medida de la resistencia a la aceleración. La del lado derecho, ¿verdad? Está igual para ustedes. Ahora, ¿por qué estas dos propiedades, se pregunta en el vídeo, conceptualmente diferentes, son numéricamente idénticas? En la relatividad, de hecho, son iguales, ¿no? Son iguales, sencillamente. En la relatividad general no hay misterio, según nos explica este físico. Dice, bueno, no hay problema ninguno. ¿Por qué? Porque todos los objetos aparentan caer de la misma manera, ya que no están acelerando. Y es cierto, así es en la relatividad general, según las ideas de Einstein y sus experimentos mentales. Solo están siguiendo líneas rectas a través del espacio-tiempo hasta que encuentran algo que lo frena. Algo que lo frena, ¿no? Como los objetos de la nave espacial aparentan acelerar al mismo ritmo porque en verdad no están acelerando, ¿no? No están acelerando. Es el suelo el que acelera hacia ellos. O sea, no hay aceleración ahí. En otro momento del vídeo, el autor acude a un ejemplo, además del conocido eclipse de Eddington de 1929, en el que habla, habla del comportamiento de compara el comportamiento de una carga estacionaria en un campo gravitacional con otra carga cayendo, ¿no? A partir, esto es importantísimo, del descubrimiento empíricamente validado, según él, de que las cargas en aceleración irradian radiación electromagnética. Aquí quiero llamar la atención una cosa. Fíjense lo que él dice aquí. O sea, se comparan esas dos cargas, una cayendo y una en reposo, ¿no? Bueno, vamos a decir, no le digan en reposo, porque aquí, sí, una carga estacionaria en un campo gravitacional y otra cayendo. Vamos a dejarlo así.
Ahora, lo importante de cosa es que él nos dice que esa comparación se hace a partir sobre la base del descubrimiento empíricamente validado de que las cargas en aceleración irradian radiación electromagnética. Más adelante ustedes van a ver que hay una pequeña contradicción aquí. El experimento dice que está empíricamente validado, así lo dice él en inglés. De acuerdo a Newton, la carga estacionaria no debería irradiar radiación electromagnética. ¿Okay? Sin embargo, una carga que cae debería hacerlo. Debería hacerlo. La teoría general de la relatividad ve la carga en caída libre como una que no acelera, ¿verdad? Solo recorre una línea recta en la curva del espacio-tiempo. Mientras que la carga estacionaria sí acelera y por eso debería irradiar radiación electromagnética. El experimento no se ha podido llevar a cabo, dice más adelante el hombre, debido a lo que el autor llama obstáculos logísticos. Yo no sé si yo entendí bien, pero si me dice que estaba empíricamente validado y ahora me dice que no se ha podido llevar a cabo debido a obstáculos logísticos, a mí me parece que es una contradicción, ¿no? Pero bueno, así pasó en el vídeo. Recuerden, por eso le puse un paréntesis aquí, recuerden que había olvidado antes el experimento, que había aludido antes al experimento empíricamente validado, etc. Bueno, y termina el físico preguntándole al espectador. Este es el final del vídeo. Este momento es importante, este tema de las cargas en estado estacionario y en caída, ¿verdad? Pregunta, ¿crees que una carga en caída libre debería irradiar radiación? Es decir, ondas, ¿no? ¿Electromagnética o no? ¿Qué ustedes creen? Yo les traspaso la pregunta. ¿Crees que una carga, nos dice el físico, ¿crees que una carga en caída libre debería irradiar radiación electromagnética o no? ¿Qué respuesta tendrían ustedes para esto? Porque para la física no la hay. ¿Eh? La gravedad no es una fuerza. Esa es la idea del vídeo. ¿Será una ilusión? De algún modo se pregunta también. ¿Tienen ustedes respuesta para esto o no? Bueno, si no hay ninguna, no queda otra que especular un poco aquí. Ante todo, digamos que, aunque puede haber masa sin carga, el neutrón, por ejemplo, no hay carga sin masa. La carga es una propiedad, no una cosa. Así que me va a interesar aquí el portador de esa carga, sea un electrón o un objeto macroscópico. ¿Okay? De su caída libre dependerá el resto. La razón por la cual podemos cancelar las masas, miren la fórmula, es simplemente que durante la caída no hay masa. Esa es la razón por la que podemos hacerlo. No hay masa durante la caída. Esto que resulta inexplicable desde un paradigma cinemático ya obsoleto, o que pudiera ser obsoleto porque no estamos trabados ahí, no encontramos explicación para nada. Y esto llega hasta la mecánica cuántica, hasta no entender la mecánica cuántica. Por ese modelo que tenemos de lo que es el movimiento de un cuerpo en la cabeza. Obsoleto, repito. Entonces, eso que puede parecer inexplicable desde un paradigma dinámico obsoleto, cobra ahora sentido. No hay masa inercial ni masa gravitacional. Solo tenemos masa al inicio, ¿verdad? Antes de la caída y al final de la caída. Entre ambos estados solo hay energía-tiempo. Esa dimensión. Claro que esto es como si ustedes estuvieran viendo el movimiento de un cuerpo y yo les tirara una foto y lo dejara congelado. ¿Por qué? Porque si queremos conservar también los aportes de Hegel, recuerden que el movimiento es la transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Quiere decir que realmente una imagen clara del movimiento son transiciones del espacio al tiempo y del tiempo al espacio, de manera que el cuerpo se espacializa y se temporiza constantemente, va de uno para otro, ¿no? O no es que vaya, porque no lo están esperando ahí, eso es lo que tenemos en la cabeza, que hasta en el lenguaje, sino que se espacializa y se temporiza, se hace espacio y se hace tiempo, para que me entiendan mejor. No es que se temporaliza o que va hacia el tiempo, que lo está esperando allí el espacio y abandona el espacio, que entonces se quede esperando. Pero no es así, no son escenarios para que el cuerpo debute allí. El cuerpo está compuesto también del espacio y del tiempo. Por lo tanto, se espacializa y temporiza. Y se temporiza cuando se mueve, ¿verdad? Y entonces, si usted le tirara una foto y detuviera el movimiento cuando se ha temporizado el cuerpo, ¿verdad? Porque tiene que haber, para que haya movimiento, tiene que haber
algo que se mueva, ¿verdad? Obviamente. Y si usted tiene una foto en el momento en que ese cuerpo se temporiza, quiere decir que se desgeometriza, se desmaterializa, pues ahí podemos hablar de una dimensión energía-tiempo. No hay nada allí corpóreo. No lo hay. No hay masa. ¿Ok? Ahora, recuerden que él al propio tiempo se espacializa, o sea, que es una transición del estado espacial al temporal, o entiéndase mejor, como a mí me gusta decir siempre, una espacialización y temporización continua, esa transición de una dimensión a la otra, eso es el movimiento, ¿verdad? Pero si lo pudiéramos detener del lado del tiempo, lo que obtuviéramos en esa fotografía es nada, vacío. Ese vacío está generado por el cuerpo mismo porque él se ha desmaterializado. No hay un vacío que lo preexista. Él lo genera con su movimiento. ¿Entienden cuál es la idea? Y esta es la razón de que cuerpos con diferentes masas, entre paréntesis, entre comillas, diferentes masas, caigan con diferentes masas porque en reposo tienen diferentes masas, ¿verdad? En estado de reposo. Esta es la razón de que cuerpos con diferentes masas caigan con la misma aceleración. Es que no hay cuerpos con masas. Sencillamente. Al principio y al final de la caída tenemos masa en reposo debido a la colisión, localización, detección, interacción y todos los fenómenos de este tipo que nos dan fe de la masa, ¿verdad? Cada vez que tienen lugar. Pero recuerden que no están en movimiento en ese caso. Recuerden la pregunta sobre el cambio del sistema de inercial a no inercial cuando chocaba, colisionaba la nave con el planeta. ¿Recuerdan eso en vídeos anteriores? Bueno, lo que se preguntan los físicos es, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el momento en que el sistema deja de ser inercial y pasa a un sistema no inercial? Cuando choca. No tienen forma de explicarlo. Cuando choca con el planeta, el astronauta, ¿verdad? No hay diferencia alguna. Vamos en un marco de referencia inercial y no hay manera de saber cómo, por qué y cuándo es que eso sucede. ¿Cuándo es que eso sucede? Bueno, yo te puedo decir cuándo chocan, pero el por qué, no hay explicación para eso, ¿no? Si lo vemos desde este ángulo cinemático que yo le estoy narrando a ustedes, aunque pueda parecer bastante altamente especulativo, y sé que lo es, pues tienen explicación para esto, ¿no? El cambio del sistema de inercial a no inercial, cuando choca porque colisiona, y obviamente eso genera la masa, ¿verdad? Cuando colisiona la nave con el planeta. En caída libre, la carga, sería mi respuesta al final, en caída libre la carga no irradia, antes bien, su portador se transforma en radiación. Eso sería un comportamiento ondulatorio. No hay aceleración, pero tampoco hay radiación de la carga estacionaria. Así que tanto Newton como Einstein solo pueden aspirar a la mitad de la verdad, la mitad de la razón. Para Einstein el movimiento en caída libre es indiferenciable de un observador inercial. No hay gravedad, no hay aceleración. Es el principio de equivalencia, ¿verdad? Si no hay peso es porque estamos en un marco de referencia inercial, como lo está el astronauta, que debería chocar con un planeta para darse cuenta de su aceleración. Pues ¿saben qué? Lo que no había hasta ese entonces era masa. Y esa es la única razón de la ausencia de gravedad y de aceleración. Creo que Einstein se equivocó también aquí. No hay respuesta en él a la pregunta en qué momento el marco de referencia del astronauta cambia de inercial a no inercial. Bueno, cuando se estrella con el planeta, ¿verdad? Se sabe el hecho, pero no se sabe el por qué. Y es lo que estoy tratando de explicar yo aquí. Y ese por qué es justamente lo que necesitamos esclarecer para seguir adelante. Aquí los dejo, sigan reflexionando, búsquense ustedes su explicación, pero alguna hay que dar porque la física no la tiene. Y obviamente lo que le puedan decir ustedes no es suficiente ni siquiera para ellos mismos. Nos vemos en un próximo vídeo. Recuerden que estamos cada vez más cerca de tener que enfrentarnos a la célebre paradoja EPR. ¿Ok? En eso estamos. Nos vemos.